de intereses, multas y recargos, en aplicación de los principios de eficiencia y simplicidad administrativa para la ayuda en el cumplimiento de deberes formales y alivio de la carga tributaria. Es constitucional, puesto que el sistema legal ecuatoriano prevé la figura de la remisión tanto en el Código Civil como Código Tributario y se alinea con las normas constitucionales de política tributaria de promoción de la redistribución, estímulo de empleo, producción de bienes y servicios y conductas ecológicas, sociales y económicas responsables. La ley fortalece la cultura tributaria y afianza el pacto fiscal y social, evidenciando el ánimo de aliviar el pasivo de empresas y pequeños contribuyentes, mediante lo cual se da una oportunidad de regularización a aquellos contribuyentes que por diversas circunstancias mantienen deudas tributarias, alentando así el pago a través de reordenamiento de las obligaciones pendientes y, por otro lado, aporta al dinamismo económico, dentro de una política responsable en respuesta a la situación económica del país, medidas que no solo se ha tomado en Ecuador, sino que ha sido parte de la política económica que han manejado varios países de la región. Es importante resaltar la posibilidad de que los gobiernos autónomos descentralizados, dentro de los plazos, términos y condiciones previstas en la ley, puedan condonar intereses, multas y recargos derivados de las obligaciones tributarias de su competencia, originadas en la ley o en sus respectivas ordenanzas. Sin embargo, considero que el término podrán, que consta en el texto de la disposición, es discriminatorio, porque si consideramos que los municipios forman parte del sector público, entonces es nuestra obligación legislar para toda la ciudadanía con criterio general y no con el establecimiento de normativas que podrían dejar fuera a un sector de la población al momento de la exoneración de los tributos. Por lo tanto, la remisión de intereses, multas y recargos debe ampliarse a los GATS para mejorar sus recaudaciones, ya que la propia Carta Magna establece como garantía constitucional el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación. Siempre debemos recordar el beneficio a la ciudadanía en general y también el beneficio de los municipios en la recaudación inmediata. En el aspecto constitucional, al ser una ley de carácter urgente en materia económica, en el artículo 1 solo establece obligaciones tributarias y fiscales administrativas por el servicio de rentas internas, lo cual puede resultar, insisto, discriminatorio para los GATS, que también tienen facultad legislativa para generar y cobrar impuestos, tributos locales, tales como tasas y contribuciones especiales. Si se establecen derechos para unos ciudadanos, también debe establecerse derechos para los ciudadanos que tienen obligaciones dentro del régimen seccional por diferentes obligaciones. Agradeceré, señora presidenta, se disponga la lectura de los artículos 84, 85 y 225 de la Constitución, en los cuales baso mi propuesta. Señora secretaria, por favor, de lectura lo solicitado. Se atenderá por secretaría la lectura de un artículo que ha sido solicitado por la asambleísta Verónica Guevara para poder avanzar en su alocución y en sus argumentos en este primer debate del proyecto de ley económico urgente en materia de remisión de intereses, multas y recargos en tributos nacionales. Se da lectura al artículo solicitado. La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa tendrá la obligación de adecuar formal y materialmente las leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución y los tratados internacionales y los que sean necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y nacionalidades. En ningún caso la reforma de la Constitución, las leyes, otras normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que reconoce la Constitución. Artículo 85. La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones. 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos y formularán a partir del principio de solidaridad. 2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés particular cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o prestación de bienes o servicios públicos
vulneren o amenacen con vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los derechos en conflicto. 3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. El 225, por favor. Se da la lectura al artículo 225 de la Constitución. 225. El sector público comprende: 1. Los organismos y dependencias de las funciones ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. 2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 3. Los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado. 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Hasta ahí el texto, señora presidenta. En este contexto, en base a estas normas constitucionales referidas, considero que la disposición general primera debe cambiarse la palabra podrán por el término deberán, a fin de que todo el sector público pueda acogerse al derecho de remisión de intereses, multas y recargos tributarios sobre impuestos nacionales. También quiero manifestar que me sumo a la propuesta de la compañera Rosalvira Muñoz, que la presentará en su debido momento, de la condenación de intereses de créditos del Banco Nacional de Fomento y la renegociación de las deudas para nuestros agricultores. También a la propuesta de la compañera Diana Peña de que a través de una transitoria, de que nuestros ecuatorianos en movilidad puedan acogerse a estos beneficios. Muchas gracias. Fueron los argumentos de la asambleísta Verónica Guevara.